Primera Corintios. Primera Corintios 3 habla con respecto al fundamento, el edificar sobre la roca, no sobre la arena. Habla sobre qué fruto tenemos en el área del fruto. ¿Qué fruto tenemos en el área de la fructificación? Que estamos dando el carácter, no solamente el carácter, sino que estamos siendo procesados divinamente. Entonces, habla sobre eso, sobre el edificio. Entonces, el dunamis, el poder de lo alto, que tiene infinitos niveles, que hay infinitos niveles de poder, el dunamis, el poder de lo alto es otro nivel, un nivel altísimo. Por eso se llama poder de lo alto. Significa que necesita una estructura. Es, digamos, el edificio, y ese edificio necesita la estructura que es Cristo. La palabra del Señor es en 1 Corintios 3:11, porque no hay otro fundamento el cual ya está puesto, quien es Jesucristo. Entonces, si está Jesucristo ahí, entonces habrá un proceso divino, que habrá una estructura, hará Dios una estructura cambiando la genética divina adentro, para que ya no seamos nosotros, sino Jesucristo viviendo nosotros. Vamos a ser nosotros mismos, pero perfeccionados por medio de la presencia del Dios viviente. Entonces, ahí está la estructura, está la roca, la petra, que es Jesucristo mismo en su fundamento, y viene en la estructura que va a soportar la gloria de Dios. La estructura que va a soportar la gloria de Dios. Y ese es el poder de lo alto. Entonces muchos quieren poder, pero no tienen la estructura. Y esa estructura tiene una relación, un vínculo directo con el exousia, con el derecho a ejercer. Es decir, se necesita una estructura bíblica, se necesita un peso de la teología, de la teología y de la teología revelacional. Porque la Escritura dice, en Mateo 22:29 dice, yerran porque ignoran la Escritura y el poder de Dios. Yerran porque ignoran la Escritura y el poder de Dios. Aquí están los dos. Yerran, o sea, yerran, se equivocan porque ignoran, porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Ahí está. Ambas, cuando se están unidos, se fusionan, no solamente se unen, sino tienen que fusionarse, hacerse uno. Aleluya, el exousia con el dunamis. Y ahí hay una plataforma, un fundamento, una estructura divina que se manifiesta en el ser humano, y uno se transforma en el arca, en un arca. Se transforma en un arca. Y al transformarse en un arca, la gloria de Dios está dentro. ¿Te das cuenta? Entonces hay algunos que quieren el poder. Y como dice la Escritura en primera, cuando David, después, es que esto estoy fluyendo, cuando viene y David da la orden para que el arca sea puesta desde los filisteos, sea trasladada de un lugar a otro. Pero cuando la toma en el camino el sacerdote, se cae y la toma, se muere de forma instantánea. Es porque su estructura no estaba acorde a lo que Dios estaba pidiendo y estaba tocando la Shekinah. Por lo tanto, cada hijo de Dios que ha sido sellado por el Espíritu de Dios, que su nombre está escrito en el libro de la vida, tiene una energía, tiene un dunamis, un poder de lo alto ahí activo, que solamente va a ser manifestado, primeramente si Dios lo permite, si voluntad de Dios, por medio de estructuras. Entonces ahí viene que Dios te conecta con ministerios, te conecta con la palabra, te conecta con la exousia, con los ministerios, te conecta con el protocolo ministerial, te conecta con la obediencia para que tú te sometas al protocolo ministerial, te conecta con relaciones apostólicas proféticas y te conecta con la manifestación del poder de lo alto. Y entonces envías a hombres, generalmente hombres, puede ser una mujer también, no problema. En general, te envía alguien. Un ejemplo, cuando en el año 2000 yo había escuchado unas ministraciones del apóstol, el doctor apóstol Benson y Ajosa. Y este hombre de Dios, extraordinario, Dios le hizo levantar entre 9 a 11 personas de entre los muertos. Dios le bendijo y resucitó a esas personas en el nombre de Jesucristo. Entonces yo dije, Dios mío, y Dios me dijo que Él me iba a ministrar y me iba a transferir esa unción, esa capacidad. Y llegó un día en el año 2000 que yo estaba en una
en una librería cristiana y me encuentro con un hombre de Dios, un apóstol, y ese hombre de Dios comenzamos a compartir y de repente salió el tema. Le dije, sí, yo ubico al apóstol Benson José de una persona extraordinaria. Tiene 8 millones de congregados allá en Nigeria, es un doctor de la palabra, es un hombre poderoso, es extraordinario. A mí me gustaría recibir esa transferencia de unción que Dios me dijo que podía tenerla. Entonces me dijo, bueno, yo vengo hace poquito de Santiago, estuve una semana allá, una semana atrás estuve en Santiago, y estuve con el apóstol Benson Josa. Y cuando estaba en el segundo piso, dice que él lo apuntó, Benson Josa lo apuntó y dijo, ven, come to me, ven a mí. Y le impuso las manos, Benson Josa le impuso las manos. Y dice que cayó el poder sobre su vida y lo transformó para siempre. Yo hablé con él porque sentía, antes que me dijese, sentí una unción impresionante, una gloria de Dios impresionante en la vida de este hombre de Dios. Y entonces es la unción que te atrae. Y entonces de repente él viene y yo le dije, y yo compartiendo eso, y dije, bueno, me gustaría haber conocido o ser ministrado por el apóstol Benson Josa. Y entonces dijo, sí, yo estuve una semana atrás, me puso las manos. Y ahora Dios me ha revolucionado, el ministerio está creciendo, han llegado como 100 personas más en un par de días, en un par de semanas. Es la gloria de Dios, milagro extraordinario. Y ahí saltó, me dijo, y yo le dije, bueno, habría sido genial haber podido estar ahí y poder ser ministrado por ese hombre de Dios. Le dije, ¿en qué topamos, me dijo? ¿En qué topamos? Yo te ministro ahora mismo. Y me puso las manos ese hombre de Dios. Me impuso las manos. Oh, Rama Kinda Ramasan. Ese hombre de Dios cuando me impuso las manos fue literalmente, vi una explosión. Una explosión de luz cuando usted suelta, tú sueltas cuando revienta una bolsa, pero esa bolsa no es de agua solamente, sino es de luz. Y hubo un estallido en mi cabeza, así, pum, pum. O sea, pum, soltó. Hubo un estallido en mi cabeza. Y vi y me dejó la mano impuesta en la cabeza. Y me dijo, recibe la unción del apóstol Ramaquia Mansa Lamaquia. Y yo, en ese segundo, cuando el hombre de Dios me dice, recibe la unción del apóstol, yo le vi el rostro del apóstol Benson Josa y me condarrama masa y recibí una explosión de poder. Aleluya, aleluya. Y recibí el poder. Ay, qué más sonda la babandeca. Recibí esa presencia maravillosa del Dios viviente por medio de esta transferencia. Primero, el hombre del apóstol Benson Josa ministra e impone las manos y transfiere una unción gloriosa a este hombre de Dios. Y este hombre de Dios a la semana después viene y me impone las manos y una transferencia maravillosa del Dios viviente en mi vida. Fue algo maravilloso, Entonces, por eso volvemos al punto inicial. Cuando Dios tiene un propósito, te prepara la estructura. ¿Cómo te prepara la estructura? Con su consagración, se prepara la estructura con el exousia para que pueda el dunamis activarse. Y hay niveles de dunamis, hay niveles de poder de lo alto, hay niveles de poder milagroso de Dios. Entonces, ¿cómo se activa? Primero, hay relaciones, hay unciones que comienzan como un imán. Cuando uno tiene un propósito divino, Dios comienza a traer, a congregar a las unciones que uno necesita en diferentes áreas. En este caso, en el año 2000, me impuso la mano al hombre de Dios y me transfirió la unción, el espíritu de Mando Roma Krila Masanda la Bashika la Bandei del apóstol doctor Benson Josa. Me transfirió esa unción, fue maravilloso. Entonces es necesario la mezcla. Entonces, ¿cómo se hace la estructura? Por medio de la comunión con el Espíritu, en oración, ayuno, en búsqueda, en obediencia. Volvemos al punto de obediencia un ratito más. Entonces vamos con el exousia. El exousia es la estructura que Dios te pone por medio de un proceso divino, pero eso va en énfasis con la teología, con la Biblia, con el hallar, en la buscar, el aprender, el ser ministrado y el ser transferido por el conocimiento y la sabiduría de hombres y mujeres de Dios por medio de la teología, la Biblia. O sea, debes tener el logos, en eso quiero llegar. O sea, el exousia está directamente ligado con el logos.
El logo es la palabra escrita. ¿Ves? El logo es la palabra escrita, el logo es Jesucristo mismo. Entonces cada vez que buscamos más al Rey de la Gloria, el logo comienza a manifestarse y desarrolla en nosotros una genética que ya está puesta, que es una genética divina, pero esa genética está desde dentro hacia afuera. Entonces, cada vez que buscamos más al Señor, se activa esa estructura, esa exousia, ese derecho a ejercer, y ese derecho a ejercer comienza a salir hasta que aparece, hasta que emerge desde el interior de nuestra vida hacia afuera. ¿Qué lo confirma? ¿Dónde sale la escritura? Dice en Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dentro significa dentro, o sea, hay un poder, aleluya, ilimitado, que debe manifestarse. Ahora yo he tenido esta revelación y yo te lo cambio, te lo comparto. Entonces yo he recibido esa revelación, y cuando uno recibe una revelación significa que le está ocurriendo a uno. Por eso tú necesitas estar expuesto a niveles de poder mayores, o sea, a niveles de poder mayores, es decir, debe estar expuesta tu vida, tu espíritu, mi cuerpo, tu mente, tu corazón, tu alma, a la transferencia de apóstoles, profetas, de hombres maravillosos, de mujeres maravillosas que estén llenas de la gloria de Dios, porque te transfieren parte de la exousia y parte del dunamis. Y como Dios es tan perfecto, lo que te está transfiriendo lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas. Si Dios te marcó para ser un maestro de la palabra, listo. Te va a mantener y te va a mantener y si tú quieres seguir, puedes tener un bachillerato, un bachiller en teología, un diplomado en teología, una licenciatura, un magíster en teología, un doctorado en teología, que te va a llenar de la gloria de Dios. Y si tú necesitas vas a ser un pastor, Dios te va a preparar la pastoral, evangelista también, con señales, prodigio, maravilla, profeta y apóstol. Entonces, conforme Dios te haya llamado, como dice la palabra, que en Salmo 138, versículo 8, que es parte de ese salmo, dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Te das cuenta? ¿Qué propósito? El propósito de activar el exousia y el dunamis que está dentro de nosotros, que es la Shekinah, que es la gloria de Dios, como tenemos todos cada uno de nosotros, nosotros somos el arca del pacto, somos la estructura que está ahí para que se manifieste la gloria de Dios. Es decir, que a medida que vamos buscando y más hallamos al Dios viviente en nosotros, va emergiendo, como te digo, como dice Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Está dentro el poder, pero es necesario sacarlo. ¿Y cómo se saca? Y quiero ir al punto de obediencia. Y quiero ir a un punto súper fuerte. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Ezequiel 28 y en Isaías 14, dice que el lucero, el enemigo, fue destituido. Fue destituido de la presencia del Dios viviente. Significa que, mira, analízalo. Él estaba en santidad, o sea, estaba apartado para Dios. Porque era un querubín que estaba en la presencia de Dios, por lo tanto estaba en santidad, estaba en búsqueda, estaba apartado para Dios. Mira, analiza, esto es súper fuerte. Pero no fue suficiente. ¿Por qué? Porque no obedeció, se rebeló. Es decir, que hay personas que pueden andar en santidad y no ser obedientes. O sea, pueden apartarse para Dios sin obedecer a Dios. ¿Qué te puedo decir? Hay un ejemplo súper fuerte. Hay dos hijos de un tal padre. Y esos son creyentes, son buscando a Dios. Dice la Escritura, que dice que el primero le dijo, haz este trabajo. Y ese primero dijo, no, pues, papá, no quiero hacerlo. Y se fue alegando. Pero obedeció. E hizo la tarea, hizo el trabajo que le designó el padre. El segundo le dijo, ya, hijo, anda a hacer esa tarea. Él fue y dijo, pero por supuesto, yo voy a hacer la tarea enseguida. Fue a hacer la tarea y no la hizo. No la hizo el segundo. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Dice. Y todos dijeron el primero. Bueno, ¿te das cuenta? Entonces, hay una unión también en el área de la obediencia y la santidad. No te basta que estés apartado nomás. Porque puede haber maldad
El enemigo se aparta para hacer el mal. ¿Ves? Entonces, no me comparo con santidad, pero es el sentido de lo que significa es apartarse. O sea, él estaba en la presencia de Dios. Dios es 3 veces santo, no solamente uno por si acá, es tres veces santo. Nosotros no podemos ser 3 veces santos, solamente podemos ser una vez santo. Él está a otro nivel, infinitamente superior a nosotros e ilimitadamente superior a nosotros. Por lo tanto, no podemos llegar a su nivel. Pero Él vino a nosotros, se encarnó en Jesús y ahora Jesús está en nuestro corazón. Aleluya. Y ahora no somos, dice la palabra, que somos templo del Dios viviente. Templo. En nosotros está viviendo la gloria de Dios. Somos un habitáculo. El concepto es de mi parte. Somos un habitáculo. ¿Qué significa eso? Que en nosotros habita la presencia del Dios viviente, en nosotros habita el poder de lo alto y habita la autoridad divina, habita un nivel de exousia, habita la exousia y el dunamis, habita el derecho a ejercer. Aleluya. Que es la autoridad, que es lo que podemos hacer el derecho a ejercer. Hacer algo y el poder. Y Dios, si quiere, ahí nos va a marcar y va a decir qué nivel de poder puedo llegar. Y en nosotros somos habitáculos de la gloria de Dios y habita el poder de lo alto. Aleluya. Mando Roma aquí, alabanza la vaquia. Chica la mamá. Sale en Hechos 1:8. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios, sobre, ¿ves? La gloria de Dios. Aleluya. Y lo confirma, te vuelvo a repetir, Efesios 3:20, que somos un habitáculo. Somos un habitáculo, somos una habitación en donde vive la gloria de Dios, en donde habita el poder de lo alto. Y lo más importante, es donde habita la persona de Jesús, el Hijo de Dios, del Padre y del Espíritu. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa según el poder que actúa en nosotros. Cada uno tiene un poder para manifestar, para ministrar, para transferir, para dar, para compartir, para administrar, para fluir. Cada uno tiene un poder según la revelación que Dios nos quiso dar, según la manifestación del misterio que Dios quiere activar, según la manifestación de esa gracia que Dios quiere darnos, que se active. Aleluya. Y que se pueda hacer la voluntad del Dios viviente, es lo que Dios va a hacer. Somos un habitáculo. En nosotros habita, en nosotros habita la gloria del Dios viviente. En nosotros está Jesús, dentro de nosotros. Oh, Krima, Nala, Masanda, habita el Espíritu de Dios, Minda, Roma, Sakira, el Padre. Está la Trinidad dentro de nosotros. Entonces, el poder, el exousia y el dunamis que nos fue asignado, ese poder, ese derecho a ejercer exousia y ese dunamis, el poder milagroso de Dios, delegado, asignado por el Dios viviente, es lo que se va a manifestar. Bendito el nombre de Jesús. A mí me impuso en la mano un apóstol aquí en el año 94, más o menos. Apóstol me impuso las manos y me dijo, la unción que yo tengo tú puedes recibir. Me impuso las manos. Me transfirió una unción. El año 2000 se me transfirió una unción del apóstol Vencerón Hijausa. El año un poquito más, 2000, 2002, fui ministrado por esa unción protocolar apostólica de parte del apóstol doctor Edwin Álvarez de Panamá, con una unción apostólica integral y con una unción de riqueza. Y me impuso la mano, pero con aceite. O sea, hay que cumplir los protocolos ministeriales. Y eso tiene que ver con la exousia, tiene que ver con la estructura. Entonces hay personas que dicen que ¿por qué no funciona? Porque no estás cumpliendo con la estructura. No estás cumpliendo con la estructura. Y Dios dice, lo que están ocurriendo cosas, pero sí, y no veo nada, seguro que no estás conectado con un ministerio profético, seguro que no estás conectado con un ministerio apostólico, puede que estés conectado con un ministerio apostólico, pero que no tenga un ministerio profético. Entonces en este tiempo es necesario, no solamente el ministerio apostólico, sino un ministerio profético. Por eso la activación grandiosa que está ocurriendo ahora, es que como un hombre de Dios, como Dios me ha dado la gracia, que soy apóstol, profeta,
conectado a las naciones, apóstol profeta de las naciones, no designado por mí mismo, sino que el apóstol doctor Mauricio Rulos, mi padre en el ministerio, en el 2013-2014, me dijo que soy un apóstol profeta de las naciones. Él me dijo eso. Sakamabora Likenda la Basokin. Él me ministró y me dijo que soy lo que soy, un ministro apostólico profético de las naciones. No es una designación humana, no se me ocurrió a mí, no, simplemente ellos lo han dicho. O lo que me ocurrió, como te digo, en el año 2001, 2002 más o menos, con el apóstol doctor Edwin Álvarez. Él me puso las manos con aceite y me dijo, recibe una unción, y se activa una unción apostólica. Aleluya. Entonces me confirmó, por tercera vez, la administración apostólica, la asignación apostólica, la designación apostólica, el nivel apostólico, el sello apostólico, el poder apostólico en mi vida. Eso sí, por eso tienes que, iglesia, tienes que cumplir con los protocolos. El protocolo ministerial está basado en el exousia, en el derecho a ejercer. Y eso es espiritual, y eso es físico, eso es académico también. Y esto es una relación divina con el respeto y la honra ministerial. Y con las conexiones que tú iglesia debes tener con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, con redes apostólicas proféticas, redes apostólicas evangelísticas, y esas mezclas de redes apostólicas que tiene que estar en el cuerpo de Cristo, porque la Escritura dice en Hebreos 3 que Jesucristo es apóstol y sumo sacerdote. Y después en el capítulo 3, versículo 2, habla de que Moisés es apóstol. Pero también dice que Moisés no está a nivel de Jesús, ¿te das cuenta? Pero cuando dice que no está que es un apóstol que no está a nivel de Jesús, lo designa como un apóstol, un enviado. Aleluya. Y la calidad que tenía, la asignación que tenía, que no solamente era un pastor, este hombre de Dios llamado Moisés, sino que él fue enviado. Él le pregunta en Éxodo 3, Éxodo 4, le dice, Señor, ¿qué le voy a decir a ellos? Porque no van a creer, no me creerán. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, diles que yo soy, el yo soy te ha enviado. El yo soy te ha enviado. Aleluya. Entonces necesitan. Por eso vuelvo terminando la idea ya y cuadrando todo y cerrando este círculo. Es que es necesario la duplicidad entre el exousia y el dunamí. El exousia, el protocolo ministerial, la honra ministerial, la consideración ministerial de que realmente existe el apóstol y profeta, sino es importante, porque quien no te ha enseñado sobre el ministerio apostólico no está acorde a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Efesios 4:11 al 16, 17, más o menos 16, sobre el apóstol y profeta, evangelista, pastor y maestro, y en 1 Corintios 12:28 habla sobre que primeramente Dios puso en la iglesia apóstol, luego profeta, lo tercero maestro, lo cuarto evangelista, maestro, y después dice, primeramente Dios puso apóstol, lo segundo hizo profeta, y lo tercero maestro, y después habla sobre ministerios de milagros, de sanidades, y en el séptimo lugar está el administrador, que es el pastor. Entonces es impresionante como Dios tiene toda su estructura, que deben ser respetadas, consideradas, aplicadas. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús, que es necesario eso, absolutamente necesario. Porque a lo mejor me estoy equivocando, porque estoy fluyendo, no estoy con la Biblia, aquí estoy fluyendo con la palabra nomás. Hay un río de Dios, de la gloria de Dios. No estoy leyendo nada, no tengo la Biblia enfrente, nada. Entonces estoy fluyendo en la unción, estoy fluyendo en la unción revelacional, apostólica profética. Está fluyendo esta palabra. Entonces viene con una carga de poder apostólico profético, para que venga y como sea, como Hebreos 4:12, que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada y filo que penetra esta parte del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Entonces hay que entender, iglesia, que para ser eficiente, para cumplir el propósito en este tiempo, que si se te ocurre ser ministrado por la administración del anterior que se estaba soltando, que se estaba compartiendo, es que estamos en el segundo milenio. El segundo milenio
de segundo a tercero. El proceso del segundo milenio la idea es que se active el poder de lo alto en aquellos que están siendo asignados y designados por el Dios viviente para generar una explosión de evangelismo de multitudes, de misiones mundiales, de avivamiento. Aleluya. Y hay diferentes avivamientos. A mí me asignó como un avivador con milagros, señales, prodigios, maravillas y poder de lo alto. Es mi asignación, mi designación. Hay otros que van a avivar, son avivadores, pero a lo mejor con una risa santa o con una manifestación del poder de lo alto que se cae de las personas y los ministra y se les transfiere algo. ¿Te das cuenta? Como le ocurría a Benny Hinn, que pone las manos y se suelta el poder. O como le ocurre a Ronnie Howard Bronken, su ambiente es que hay una risa santa. Entonces hay diferentes activadores de un nivel, porque ellos fueron asignados para eso, para avivar al cuerpo de Cristo, para que se manifieste la gloria de Dios por medio de estos hombres de Dios, mujeres de Dios, y se transfieran al cuerpo de Cristo. Mi asignación de asignaciones es un avivador con señales, prodigio, maravilla. Aleluya. Sanidad de milagro, poder de lo alto. Es una asignación específica. Y trabajo como un apóstol y profeta de las naciones. Entonces, quería aclararte, para terminar, que nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos la habitación del Dios viviente. Y dentro de esa bendición, como habita el Dios viviente, su gloria y su poder están dentro de nosotros. Su gloria y su poder están dentro de nosotros. Para cumplir la gran comisión, para cumplir la comisión que ya se fue activada cuando comenzó el año 2000. Aleluya. Y durante todo este milenio. Para dejar un legado. ¿Cuál es la intención para dejar un legado? Bueno, que no puedes dejar huérfano, debes tener hijos ministeriales. Debes tener hijos ministeriales para que cuando tú te vayas a la presencia de Dios, ellos puedan seguir con el legado y seguir transfiriendo una unción de gloria, una unción de poder. Aleluya. Y se manifiesta la gloria de Dios y se sigan convirtiendo porque Dios tiene planeado convertir. Él quiere convertir 5.000 millones de almas. Sácalo borro maquina la basana. Quiere salvar 5.000 millones. Es su propósito. Porque hay 2.000 millones que no se han convertido y ya no hay caso. Mranda la más, o a lo mejor sí. Pero, ¿cuántos millones de cristianos hay? No hay mucho ahora. No hay tanto como antes. Ha decrecido. Entonces hay una manifestación, hay una reactivación del poder que viene por medio de los avivadores, por medio de la asignación y dirección de apóstoles, profetas, apóstoles, que tienen una unción apostólica de avivamiento y que generan un despertamiento espiritual cuando ellos dan acceso. Por ser el Señor que te dice ahora, te dice Apocalipsis 3:8. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque has tenido poca fuerza no has negado mi nombre. Es decir, que hay una puerta en este momento. En mi caso como ministro, hay una puerta en este momento para que puedas entrar a la nueva era apostólica, profética, en las naciones de la tierra y vivas, Iglesia de Jesucristo, una de las mayores manifestaciones de salvación de almas. Aleluya. De evangelismo a multitudes maravilloso, de señales, prodigio, maravilla, de avivamiento ilimitado de poder, de restauración y sanidad interior y crecimiento y multiplicación de la iglesia, del cuerpo de Cristo en las naciones, de misiones mundiales, del poder de lo alto manifestado. Y tenemos tiempo para recibir la bendición. Tenemos tiempo para no solamente ver, sino de disfrutar. Acuérdate lo que hizo, para terminar, lo que hizo Moisés en Deuteronomio 30 y me parece que en 39. Maratola, mi candela, 39, me parece que 39,
Lo veo ahora mismo, espérate. Deuteronomio 34:9, estaba cerca. No tiene 34, tiene hasta 30. No tiene 39, tiene 34. Entonces dice lo que dice, mira lo que dice Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Significa que cumplió el protocolo ministerial de transferencia divina. ¿Ve? ¿Ve? Lo cumplió. Cumplió el protocolo. Y al cumplir el protocolo, como tenía ya lo empírico, tenía la experiencia, la transferencia de la rema, de la gloria de Dios, de forma constante, diariamente con el apóstol profeta Moisés, entonces lo que tenía es ser sellado por el protocolo ministerial apostólico, que es la imposición de manos. Y dice, te repito el versículo 34, Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y ahora te digo, como haya conocido Jehová cara a cara. Mira, después te voy a compartir algo fuerte. Grita Lama Roma Kanda. Bendita el nombre de Jesús. Entonces, volvemos al punto. ¿Cuál es el punto? De la duplicidad y de la armonía que tiene la transferencia apostólica, el protocolo ministerial a cumplir por medio de la exousia y la otra parte de esta duplicidad maravillosa que es el dunamis, el poder de lo alto. Y termino con lo siguiente, acuérdate que es necesario y que nosotros somos habitáculo del Dios viviente, es decir, en nosotros habita Jesús, habita la gloria de Dios, habita el Dios viviente, está tranquilo ahí, operando milagros, señas y maravillas a nuestro favor, protección, bendición. Y la manifestación de su presencia son niveles de poder. Son niveles de poder que Dios nos asignó a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un nivel de poder que debe ser manifestado. Está asignado ya, está designado en nuestro espíritu, en cada uno de nosotros. Y nosotros debemos activar esa manifestación de gloria de Dios. Esa asignación debemos cumplirla. Acuérdate, Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y acuérdate que somos habitáculo divino, que en nosotros habita el poder o harto, la gloria de Dios, que sale en Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entender, según el poder que actúa en nuestras vidas. Y que 1 Corintios 3 habla sobre el fundamento. Fundamento. Para que la gloria se manifieste, tiene que haber un fundamento. El fundamento se llama Jesucristo. 1 Corintios 3:11 dice que no hay otro fundamento ya puesto, que es solamente, no hay otro fundamento porque ya está puesto, que es quien es Jesucristo. Estoy fluyendo, no estoy leyendo, por eso tú lo confirmas. 1 Corintios 3:11. Entonces está la gloria, está el fundamento, está la duplicidad, protocolo ministerial, protocolo de palabra, aprender la Biblia, leerla, comerla, rama, coma, nenda, leerla una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Yo la he leído de tapa a tapa, la he leído de Génesis y Apocalipsis, la he leído 6 veces. Rama, Kanda, Labasan. Y la experiencia que ganó el Dios viviente. Y porque yo fui asignado. Entonces Dios trae con eso las ministraciones apostólicas para cada uno del cual fue asignado. Si era como digo, si era un apóstol, Dios lo hará. Si era un profeta también, si era un evangelista, un pastor, un maestro, Dios traerá esos niveles de poder, de unción, para activarlo en ti. Porque ya fuiste asignado por eso, iglesia. ¿Entiendes? Entonces, Dios lo hizo conmigo. En el año 94 me pusieron las manos apostólicamente. En el año me puso la mano un apóstol y me dijo que recibe la unción que yo tengo. Después en el año 2000 me impuso la mano un apóstol también y me dijo recibe la unción de Benson y Josa. En el año 2001, 2002 me impuso las manos el apóstol Edwin Álvarez y me transfirió 2 niveles de unción, 2 niveles apóstolicos. Un nivel se recibe, me impuso la mano a nivel protocolar con aceite y una unción, me dijo, recibe una unción apostólica y y después otro día me impuso las manos con aceite de nuevo y me dio una unción apostólica de riqueza. Después en el año 2013-2014 fui asignado y designado por el apóstol profeta de las naciones, Papá Morris Cerulo, y me dijo, me confirmó todo este movimiento y me dijo que me ocurrió. Y cuando me estaba profetizando yo vi todo como una película.
lo que Dios iba a hacer conmigo y lo que está haciendo. Yo lo había visto el año 90, cuando Dios me salvó, ya lo había visto, pero Él me lo confirmó. Entonces, es la gloria de Dios. Nosotros necesitamos estar en la presencia de Dios. Nosotros debemos vivir en la gloria de Dios, porque la gloria de Dios está dentro de nosotros. Y Dios nos invita ahora. Dios nos invita a escudriñar la Escritura, porque en ella hallarán la vida eterna, dice la palabra. Acuérdate lo que dice Mateo 22, 29. Espero que sea la correcta, espérate un poco. Claro, exactamente. Mira lo que dice ahora. Recién estoy leyendo un versículo. Dice en Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios. Este es Reina Valera 60. Erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios. Es decir, ahí está la duplicidad. Ignorando la Escritura, es decir, el protocolo ministerial, el área teológica, el área bíblica, el área del logos. Conocer lo más posible, al máximo, al 100%, el logos. Y el poder de Dios, dice. Y el poder de Dios, que es el dunamis. Aleluya. Y acuérdate que nosotros somos habitáculo divino, donde habita la gloria de Dios. Y se manifiesta el poder de Dios según el poder que fue asignado a nuestra vida, que fue designado para que tú lo manifiestes conforme a la voluntad del Dios viviente. Aleluya. Y hay 3 niveles de poder. 3 niveles de poder. Que puedo compartirlo más adelante, pero salen 3 niveles de poder. Sale eso en 1 Corintios 12. Te lo doy enseguida, espérate. Como yo recibí esta revelación, yo recibo a la plenitud esta revelación. Y ahora tú vas a recibir un nivel de poder que se puede activar si es la voluntad del Dios divino, y si es que el Dios viviente, si es voluntad del Dios viviente, y que si mejor así sería maravilloso que yo pueda ser parte de esa activación, que si esta revelación te llega y se activa, maravilloso, pero para que se active y se desarrolle tendrías que estar bajo la cobertura de este ministerio. Y dice lo siguiente en la Escritura, para que te des cuenta que hay 3 niveles mínimos de poder. Dice en 1 Corintios 12, dice, ahora bien, 12:4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay un nivel de poder que es el de los dones. ¿Y quién la administra? El Espíritu Santo, con mayúscula. El versículo 5 de 1 Corintios 12 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí habla de Jesús. ¿Quién ministra y quién activa y quién suelta, asigna y designa los ministerios? Es Jesucristo. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Te das cuenta? Y tercer nivel, dice que es el nivel más alto del Padre. Y hay diversidad de cooperaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Aquí habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así que se confirma también que está la Trinidad. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el 4 habla sobre el Espíritu, y ahora viene diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En el versículo 5 de 1 Corintios 12 manifiesta la presencia del Señor, que es Jesucristo, que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y en el versículo 6 habla sobre el Padre, porque es Dios en mayúscula. Dice, cuando Dios es amor, está hablando del Padre, que el Padre es amor. Y aquí dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. A mí Dios me ha hecho, por gracia, trabajar en los 3, pero eso quería compartirte sobre esta revelación. Quería compartir esta palabra, quería fluir en el Espíritu. Sí, he hablado muy rápido todo porque no tengo el material, la Biblia, no fue un estudio, es un fluir de la gloria de Dios, de la mezcla, de la teología revelacional. Una forma es una manera es tener teología, pero otra forma es teología revelacional. Significa la fusión entre el logo y la activación del rema. La activación del logos es la escritura, y en la activación del rema es la voz de Dios en el instante, que sale en Romanos 10, 17. También estoy fluyendo la palabra, que dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y se activan niveles de poder por medio de la rema. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Y después puedo compartir eso. Pero he querido compartir esto, así que Dios nos protege, Dios nos bendice. Estamos sumergidos en tu sangre, Jesucristo. Shakama Roma Kandala Masoki. Sumerjo en tu sangre mi vida, espíritu, en mi cuerpo, todos mis seres queridos, todas mis finanzas, todo era sumergido en tu sangre, Jesucristo, mi vida, espíritu, en mi cuerpo, pasado, presente y futuro. Sandala Roma Kir, que llegue en el corazón de aquellos que corresponde que sean asignados, sean activados, sean designados, porque ya lo están,
pero se necesita que ellos sean activados. Aleluya. Bendito es tu nombre. Que esta palabra viaje sobre las naciones, sobre las naciones, sobre las naciones. Marrani que ir a los bosones. Fluye, 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 fluye sobre todas las naciones de la tierra y pueda encontrar un espíritu en mi cuerpo en donde pueda activarse esta revelación y se active el habitáculo. Aleluya. Con ese poder asignado que está allá dentro de cada uno de aquellos que hemos sido asignados y designados para cumplir un propósito. Aleluya, en esta tierra. Santo Lomo Romaquia, recibimos tu bendición, tu cobertura. Aleluya, tu gracia, tus señales, prodigio y maravilla. Shikalamarama, la recibo, Padre, recibo tu provisión divina. Recibo tu bendición sin límites. Ramakanda la Machanda. Y te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Señor Jesucristo. Y sella esta palabra en cada uno de nosotros. Aleluya, qué revelación. Por lo tanto, traerá cambios. Se activará Hebreos 4:12, que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo, que te penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo el pensamiento e intención de nuestro corazón. Se activará esa palabra. Como dice la palabra, como estoy fluyendo yo mediante que sea esa. 2 Corintios, Ramaquia la manda, Sándala 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son poderosas en Dios para destrucción de la fortaleza. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento y todo altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la vez de Cristo. Estoy fluyendo, no estoy leyendo la Biblia. Remacando lo vas aquí vianda la papachica la manda. Gracias, Señor, gracias. Gracias por este río de gloria, como dice la palabra en Apocalipsis. Sándolo más rama aquí a la banda la basai. Que, aleluya, fluía un río de agua viva. Chica la macanda. Gracias, Señor. Todo aquel que cree en mí, dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Mindara, macora, vianda, masanda. Recibimos tu bendición. Recibimos tu bendición. Y que viaja esta palabra por las naciones de la tierra para cumplir el propósito. Si es tu propósito activar esas designaciones, esas asignaciones. Son Dolomar Ramaquia, y que puedan ser activados por este ministerio y que sean parte de este ministerio, porque si se activa un ministerio es porque es parte y me ha hecho padre de esa activación, de esa designación en algunas de aquellas que han sido designadas y asignadas por medio del Dios viviente. Ramacora manda la masa. Gracias por tu presencia, Señor. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y bendiga. Aleluya. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien rescata el hoyo de tu vida. Él es quien te sana de toda tu dolencia. Él es quien te corona de favor y misericordia. Él es quien te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como la águila. Esto es la parte del Salmo 103. Gracias, Jesús. Gracias, respiramos tu presencia, tu aliento de poder, de vida, tu hache, tu gloria, tu poder. Senda la maquia, la recibimos en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Séllalo en tu corazón. Amén.